Pueden tomar. Hoy quiero que tengamos una reflexión con respecto a, según mi concepción personal, la más hermosa parábola de todas las escrituras. Cuando hablamos de parábola, estamos hablando de una ilustración del Señor Jesús, de la vida cotidiana, con un mensaje espiritual. Y considero yo que la parábola que vamos a mirar hoy es la más hermosa de todas. Todas son hermosas, tienen un mensaje venido de Dios, siempre todo es hermoso. Esta tiene un contenido tan hermoso, ustedes lo van a ver. Y preciso hoy que en Colombia se celebra el Día de los Hombres Más Hermosos, de los hombres más lindos, de los hombres más caballerosos, o sea, de los papás. Entonces, preciso, vamos a hablar de algo familiar. Ahí donde vamos a estudiar hay un papá incluido. Y cuando vayamos a leer este papá que vamos a estudiar, este papá simboliza o representa a Dios mismo. Y bueno, ya luego estaremos mirando otras cosas. Entonces, les han entregado una hojita allí donde dice, está la cita, la pueden ir buscando en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 y ahí está, si quiere hacer notas ahora mismo o después como recordatorio, lo puede también tener luego. Lucas capítulo 15. Alguien me preguntaba que esto para qué era. Yo le decía que era para los que estuvieran durmiendo. Entonces, cuidado. Lucas capítulo 15, versículo 11. Cuando todos estén, listo. No se acomoden a dormir. Listo. Atentos porque este mensaje es importante. Atentos porque este mensaje es crucial para su vida. Con toda seguridad. Y se lo digo delante del Señor que está en medio nuestro. Con toda seguridad, este mensaje tiene que ver con su vida. Pues atención. Y por favor, miremos qué hermosura. En Lucas capítulo 15, versículo 11. Voy a hacer la recomendación del tema de celulares. Por favor, apaguemos, silenciemos. Ahora es tiempo para el mensaje, entonces que no haya nada que nos interrumpa. Bueno, este toca dejarlo allí porque está grabando, pero los demás pueden apagarse o silenciarse. Dice, también dijo, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Está hablando el Señor Jesús, ¿cierto? También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Ahí de quién está hablando? Ahí ya entrada está hablando de quién. ¿Quién es el personaje primario ahí? Un papá, ¿cierto? Un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos de los presentes tienen 2 hijos? ¿Verdad? Yo tengo 2 hijos. Se me olvidaba. Bueno, entonces, un hombre tenía 2 hijos. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre. Entonces, ya, atención, cuidado con lo que va a decir. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Entonces ya no estamos hablando, ya sabemos que no está hablando de niños, sino que estamos hablando tal vez de unos jóvenes, tal vez ya adultos. Entonces el menor dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. Resulta que allí en Deuteronomio después, si gustan hacer la pregunta, exactamente el pasaje se lo daré. En este momento les digo que Deuteronomio habla que las herencias eran repartidas de la siguiente manera. Para el hijo mayor, la doble porción que para los otros hijos. Entonces serías ¿para quién? ¿Para quién? Muy bien. Doble porción para, ya tengo 3 para. Doble porción
para el hijo mayor y la porción del menor. Entonces, sigamos, versículo 12, al final, y le repartió los bienes. Escuchen bien, a veces pensamos en el hijo menor, pero cuando dice les repartió, ¿a quiénes? A los dos. O sea que el mayor recibió su parte, ¿cierto? El mayor recibió su parte. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Si el papá viviera en Calarcá, ¿dónde pensaríamos que puede ser esa provincia? Aquí. ¿En dónde? Por ahí. ¿Dónde? En la Guajira. Bueno, puede ser por ahí en la Guajira. O si miramos para abajo, puede ser por allá, por la tierra de mi amiga amazónica, por allá por la Leticia, ¿cierto? O vamos para a lo ancho, ¿cierto? Entonces, vámonos para el Chocó, o allá en límites con, será con nuestros amigos, con Venezuela. Bueno, se fue al extremo, se fue lejos, a una provincia apartada. Se fue lejos a una provincia apartada. Entonces dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Dice, versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí, ¿qué hizo? Desperdició sus bienes, dando a los pobres, haciendo donaciones. Dice, viviendo perdidamente. La palabra desperdició habla de algo que se tira. ¿Sí entienden? No está invirtiendo en algo, está botando. Esa es la idea de la palabra desperdició. Y cuando habla de sus bienes, también hace referencia a su vida. O sea, que tiró, estaba tirando su vida. ¿Viviendo cómo? O sea, ese perdidamente es sin frenos, sin moral. O sea, como cuando usted va a ver, hermano, ¿quiénes conducen? ¿Quiénes conducen aquí? Bueno, hermano Jairo, una velocidad que usted sea la máxima que haya ido en su vehículo cuando viaja a algún lugar. ¿150 o cuánto? 100 kilómetros. Y se quedó sin frenos, ¿qué puede pasar? Esa es la idea de perdidamente, o sea, sin frenos, sin barreras, haciendo, ¿qué pasará al final de eso? Diciendo, viviendo perdidamente. ¿Cuántos de nosotros, amigos queridos, hermanos amados, hemos tirado la vida? Hemos durado años pecando y pecando en lo que sea, en los vicios, en la fornicación, en la soberbia, en los rencores. Pero todo eso, ¿qué es según Dios? ¿Una vida qué? Muy bien, desordenada, desperdiciada. ¿Qué significa? Que usted gasta esos años y no los vuelve a recuperar. Bueno, si alguien quiere tomar fotos de pronto para tener recordatorio del día. Entonces, y viendo perdidamente. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo, o sea que ¿cuánto tenía en el bolsillo? ¿Qué tenía? De pronto ni monedita, ¿cierto? Todo lo hubo malgastado. ¿Qué pasó? Vino una gran hambre en aquella provincia. Así es la vida sin Dios. Una vida sin Dios es una vida en bancarrota. Es una vida en fracaso espiritual. Miren, cuando usted peca, su corazón no se llena, no se satisface. Por eso este hombre hizo de todo. Pero ¿cómo estaba al final de hacer de todo? Estaba vacío. Estaba vacío. Cuando todo lo hubo malgastado, hubo una gran hambre en aquella provincia. Bueno, voy a parar un momentico acá y les pregunto lo siguiente. ¿En qué momento se alejó el hijo menor de la casa de su padre? ¿Cuándo se fue? Cuando se fue de la casa. Cuando le pidió la herencia. Escuchen esto.
y ustedes le van a dar la razón. Usted cuando hace las cosas, cuando las piensa, usted pensó, uy, voy a invitar al hermano a comer algo hoy. No, y ahí no lo invito. Usted tiene en su cabeza a veces ideas que duran varios días y que después se ejecutan. Entonces, él, el hijo menor, se había ido antes de salir de la casa, ya se había ido del lado de su padre. ¿Estamos entendiendo? O sea, su corazón se había apartado antes de lo que lo hizo su cuerpo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, apliquémoslo. Pueden haber hermanos en la iglesia asistiendo que están lejos de Dios. ¿Sí? Puede suceder. Que después se manifiesta exteriormente, pero que inicia algo interno, porque comienza ¿dónde? En la mente. Entonces, él se había distanciado antes de pedir el dinero, pues obviamente pensó en pedirle. De pronto estaba por ahí, ¿cómo le digo a papá, hombre? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? No, yo le voy a decir. Pero lo tuvo en la cabeza. ¿Cuántos días no dice? No dice, pero lo tuvo antes de hacerlo. Entonces, atención, que delante de Dios sabe la realidad. Tú puedes estar asistiendo a la iglesia, ser una persona que continuamente está ahí, pero cuyo corazón está lejos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿dónde estás realmente? ¿Dónde estás? Y si no estás con Dios, es hora de que te acerques a Dios y se lo digas. Perdóname, Señor, perdona. Y bueno, sigamos. Cuando todo lo hubo malgastado, cuando ya no tenía nada, cuando los amigos se fueron, porque los amigos están cuando hay dinero, pero cuando se va el dinero, se van los amigos. Entonces, versículo 15. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. ¿Para qué? Era un gran trabajo para él apacentar cerdos. Ningún trabajo es deshonra, dicen, ¿cierto? Ningún trabajo es deshonra. Estaba trabajando, ¿sí? Pues resulta que para los judíos, ellos, los cerdos, era un animal inmundo. Ellos no comían nada que proviniera del cerdo. Así que cuidar cerdos era de las cosas más horribles, más sucias, menos deseadas de entre todos los trabajos que pudieran resultar. Pero él terminó ahí, porque cuando nos alejamos de Dios es como si fuera una escalera, ¿cierto? Tú estás aquí con Dios, pero a medida de que pecas, ¿vas qué? ¿Y vas qué? ¿Y luego qué? ¿Y dónde terminas? Ahí terminas. Ahí postrado, vacío, sin sentido. ¿Y qué estoy haciendo acá? ¿Y por qué? ¿Y cómo llegué hasta aquí? A veces ni se imagina, pero cómo llegué hasta aquí, pero llegó y se alejó y se distanció tanto. Pero otra vez, ¿dónde comenzó? Bueno, sigamos. Y dice, versículo 16. ¿Qué tal si lo leemos todos? Y deseaba llenar el vientre. O sea, ¿cómo tenía la barriguita? ¿Cómo estaba? Hermanos, por favor, no piensen ahorita en el almuerzo. Solamente es su mismo. Estaban nada que comer y por lo menos veía la comida de los cerdos. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué banquete! Porque cuando hay hambre, cierto que todo es un banquete. Y usted no le puede gustar. A mí hay algo que no me gusta. A mí hay algo que no me gusta y es la yuca. Pero yo creo que si estoy una semana sin comer y me ofrecen un plato ahí con una yuca ahí, y si no está sudada, la hago sudar, pero me la como. Entonces ahí está deseando llenar su vientre, las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Y volviendo en sí dijo,
Escuche bien este versículo. Este versículo, ¿cómo le digo? Este versículo es como partiendo la historia de la vida de este joven. En este día en que sucedió este versículo 17, la luz llegó a su mente. Estaba en la oscuridad. Mire, versículo 17. Y volviendo en sí. O sea que estaba como reaccionando, estaba actuando como en locura. Y ahora como que utilizando un poco los sentidos, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí esco de hambre, hombre? Sí, mucho, cierto, pero ¿qué me pasa? Mire, resulta que los jornaleros, habían esclavos y había jornaleros. Los esclavos eran identificados porque andaban descalzos. Entonces, tal vez en esta tarde tenemos varios esclavos por aquí. Entonces, eran identificados así, andando descalzos. Pero los esclavos tenían alimento y comida. Los jornaleros no. Los jornaleros cuando tenían trabajo, tenían comida, tenían alimento, pero no. Entonces, toda una situación de tener alimentos que los jornaleros aquí. ¿Cuántos jornaleros? ¿Dónde es que estamos? En el versículo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen qué? O sea, los que por fuera de la casa del padre normalmente están mal, están necesitados, están con hambre, están en la casa del padre que tienen abundancia. ¿Eso de qué me habla? Del padre. Aquí el personaje principal no es el hijo. ¿Cómo llaman a esta parábola? ¿Cómo? Pero realmente debería llamarse algo como el padre amoroso o el padre bondadoso. ¿Cierto? No. ¿Por qué? Porque aquí decía el hijo había visto a su padre, cómo cuidaba a los que trabajaban, cómo cuida a los que están en su casa, cómo les satisface, cómo les provee. Y él está recordando, ay, pero yo qué hice. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre? Esto no tiene sentido. ¿Por qué lo hice? ¿Y cuántas veces los hijos de Dios dejamos la comunión con Dios, el banquete de estar abrazados a sus pies, de la comunión, de la delicia que es orar a Él, de la delicia que es escuchar su palabra, para irnos a disfrutar supuestamente de las delicias del mundo? ¿Y qué nos encontramos? Que nada llena, que no satisface, que estamos frustrados y vacíos. Nuestro corazón está roto, estamos solos, acabados, hemos gastado vida, años enteros, lejos de la casa del Padre. Y eso ya no puede cambiar. No puede cambiar lo que pasó. Lo que puede cambiar es de aquí adelante. Eso puede cambiar. Y entonces dice, volviendo en sí, yo aquí perezco de hambre. Versículo 18. Me levantaré. Mire, está recordando. Ustedes han tenido de pronto que hablar con alguien. Le voy a decir, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo que me preste 500,000 pesos? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? A ver, hermana Juliet, usted está hace tiempo aquí en la iglesia. Usted es muy buena gente, tiene un corazón muy generoso. Es que personas generosas como usted pocas. Es que realmente cualquier favor que alguien le pida, usted lo hace. O sea, no hay una persona realmente, es de las personas más generosas, más amplias de la iglesia, es usted. Entonces, le podría expresar 500,000 pesos. Entonces, cierto, cuando vamos a hablar de pronto de un tema importante, a veces, ¿cómo le digo? Le digo así. Pues eso estaba haciendo el hijo. Estaba diciendo, me levantaré e iré a mi padre y le diré. No le está diciendo, está pensando hacerlo. Ahora, ¿qué estuvo en la mente del hijo
antes de pedirle el dinero al papá? ¿Qué había? ¿Qué encuentran esos sentimientos? ¿Estaba contento en su casa? ¿Cómo estaba? Estaba aburrido. ¿Estaba cómo? ¿Estaba cómo? Inconforme. Estaba aburrido. Quería otra cosa. Quería otras experiencias. Pero, ¿qué está ahorita en la mente de él? ¿Qué está en la mente de él? Volver. Está recapacitando y diciendo, la embarré. No, es que nunca me debía haber ido de casa. Dice, me levantaré e iré a mi padre, versículo 18, y le diré, Padre, cometí un pequeño error. ¿Sí? Cometí un pequeño error. Dice así. ¿Qué dice? He pecado, he hecho algo malo, he pasado por encima de principios, he pasado por encima de la santidad, he pasado por encima de la pureza, he pasado por encima de la verdad, he pecado. Porque el pecado hay que llamarlo pecado. El pecado no hay que llamarlo un pequeño error, lo tiene cualquiera. Pero es que esa chica era tan hermosa y quién decía que no. No podemos disfrazar el pecado. Tenemos que llamarlo pecado. Tenemos que llamarlo suciedad. Tenemos que llamarlo inmoralidad. Tenemos que llamarlo algo que es terrible y malo para Dios. No hay otra manera de volver a Dios. No se vuelve a Dios con paños tibios. Se vuelve a Dios llamando las cosas como son. Se llaman pecado. ¿Ustedes han escuchado a alguien que dice, ay, perdóneme por esto? Pero es que usted, ¿quién se lo aguanta? Es que usted es muy cansón. ¿Ustedes han escuchado eso? Algo así. Entonces, imagínese uno con Dios. Dios, ay, es que, vea, es que Dios, es que usted sabe, yo caí en este pecado, pero Dios, por eso le pasa a cualquiera. Dígame si eso es arrepentimiento. Esto lo está haciendo, este muchacho no se está justificando. Está diciendo de que hay justificaciones. No, no hay nada. No hay nada. Pudo haber dicho, ay, padre, lo que pasa es que mi hermano, si es lo terrible que hay, es espantoso, ¿quién se lo aguanta? Y por eso me tuve que ir. Nada, no hay excusas de ninguna naturaleza. Hay una aceptación, hay una responsabilidad que estoy aceptando. Es la manera de volver a Dios. Hay una responsabilidad que estoy aceptando. Y estoy diciendo, mía es la responsabilidad, mía. Es mía. Entonces, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué más? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando llegó el hijo, papá, hombre, dame la parte de los bienes que me corresponden. ¿Qué hay en esa actitud? Soberbia. Pero cuando está pensando en decir, papá, ya no soy digno de ser llamado su hijo. ¿Qué hay ahí? Hay quebrantamiento, hay humillación. Para un verdadero arrepentimiento es necesario que haya humillación. No soy digno, no merezco ser tu hijo. Quiero volver a casa, pero bueno, si usted no me tiene como su hijo, estará bien. Estará bien que yo trabaje en la casa por mi salario. Estaré contento con eso. No me trate como su hijo, tráteme como cualquier otro trabajador allá en su casa. Tráteme pero quiero estar con usted. No quiero irme más de la casa. ¿O cuántos está llamando Dios hoy a volver a casa? Dios te está llamando a regresar a Él. ¿Cómo ha sido tu vida hasta hoy? ¿Eres creyente de tantos años? Dices, es que yo soy creyente de 10 años, de 15, de 20, 25, 30 años, y te enorgulleces de eso, pero estás lejos de Dios. ¿Qué quiere Dios de ti? Y amigo querido, si hoy mueres, yo te ruego, si hoy murieras y no has tenido esta actitud que tiene este hijo con su padre,
no la has tenido con Dios, no hay oportunidad para ti. Debes volver, debes ir a Dios y decirle, Señor, he pecado, he hecho cosas horribles en mi vida, cosas terribles, cosas sucias, cosas que de pronto nadie ni se da cuenta, pero que me da hasta pena mencionarlas. Vengo a tus pies, no merezco ser tu hijo, pero gracias porque Cristo pagó por mí. Hazlo hoy mismo, hazlo hoy mismo, hazlo hoy mismo, acércate, acércate. Ya no soy digno. Y miren, si quieren un versículo hermoso, si quieren ver un versículo hermoso, miren el versículo 20. Mírenlo, leámoslo. Dice así: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Pensemos un poco, levantándose, o sea que no se quedó pensando, ay, voy a ir, sino que, ¿qué pasó? Lo hizo, no se quedó en pensamiento, se fue al hecho. Voy a acercarme y me acerco, porque necesitamos decisiones. Basta de indecisiones, basta de frialdad, basta de, ¿lo hago o no lo hago? Ay, es que no, ay, más bien sí, no, entonces que tal vez, no, es un sí para Dios. Si para el mundo hemos dicho tanto sí, es hora que para Dios hoy digamos sí, Señor, lo haré. Levantándose, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, escuche bien, cuando aún estaba lejos, ¿qué pasó? Lo vio ¿Qué pasó? ¿Por qué no vio su papá? Ah, es que el papá estaba en la habitación y resultó que le dio ganas de ir al baño y pasaba ahí por el pasillo. Bueno, digo, ¡wow, mi hijo! Fue así. ¿Sabe qué pienso yo? Que el papá se levantaba todos los días a mirar. Mi hijo, y a pensar, mi hijo un día volverá. Y miraba hacia allá, hacia el horizonte. Mi hijo un día regresará a casa. Un día mi hijo, sin dejar de trabajar, sin dejar de hacer lo que tenía que hacer papá allí en casa, sin dejar sus labores que tenía que cumplir. Él pensaba, un día lo veré llegar. Un día estará conmigo en mi casa y lo volveré a abrazar. Estaremos juntos nuevamente porque le amo. Oh, cuánto amor hay en el corazón del Padre hacia aquel que se alegra. Cuánta paciencia y cuánta espera hay en él. Cómo cada día se levanta esperando que el hombre se acerque a él. Como cada día tiene tanta paciencia y nos da vida para que nos acerquemos a él. Y como hijos de Dios, tantos años lejos y fríos en su relación con él. Qué perversos somos al despreciar ese amor. Y este padre, cuando ve a su hijo venir, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cuando aún estaba lejos, él no dijo, pues que venga él acá, pues que venga, pues él fue el que se fue, pues que le venga, aquí estoy, que venga. Sí, fue así. Escuchen bien, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a qué? Y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Mi hijo volvió, mi hijo regresó, corrió. ¿Y qué más hizo? Se echó sobre su cuello. ¿Y qué más hizo? Y le besó. Pues le digo, este pervertido hombre, ¿por qué vino por aquí? ¿De qué? Váyase por donde vino. ¿Hizo eso? No hizo eso. No hizo eso. No hizo eso. Él fue movido a misericordia. Y sabes una cosa, si hoy vienes a Dios,
Él tendrá la misma actitud contigo. ¿Sabes eso? Si vienes hoy a Dios, Él correrá y te abrazará y te dirá, bienvenido, hijo, a mi casa. Misericordia. Misericordia. Y el versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti y ya no soy digno de ser llamado. Bueno, pregunta, ¿qué faltó ahí? ¿Qué no está? ¿Qué pensó decir? ¿Qué no dijo él? Porque enseguida dice, pero el padre le dijo, el hijo llegó hasta donde dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre le dijo a sus siervos. ¿Qué pensaba decir también el hijo? No merezco ser tu hijo, hazme como a uno. Pero el papá no lo dejó terminar, porque lo interesante para el papá, lo interesante para Dios mismo, es que el hombre reconozca su pecado, es que tenga una actitud de humillación y basta. No pide más, no pide más Dios, basta. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. ¿Cómo vendría él? Sucio, maloliente. Espero que yo no esté maloliente. Maloliente, sucio, tal vez descalzo, despelucado. Yo no me puedo despelucar. Despelucado. O sea, usted lo veía a lo lejos y daba que eso es lo que trae el entregarse al pecado y alejarse de Dios. No trae más. Nos daña, nos ensucia y aún nuestra apariencia externa se manifiesta el pecado. Ahí está volviendo y el padre está lleno de compasión y lo primero que dice, necesito que me le den el mejor vestido. ¿Saben una cosa? En ese tiempo se utilizaba que se guardaba un vestido, el mejor, para los huéspedes de honor. Así que ese vestido que estaba guardado para el huésped de honor se le dio al hijo que regresó. Al hijo que regresó. Saquen el mejor vestido, vestirle y poner anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Cómo estaría? Tal vez descalzo. ¿Y quién se caracterizaba por estar descalzo? Los esclavos. Parecía un esclavo. De ser el hijo del dueño de la hacienda, pasó a ser en apariencia como un esclavo. Eso hace el pecado. Así degrada. Así paga el enemigo de Dios a quien le sirve. Y así paga el pecado a quien se entrega a él. Él estaba así en esa condición. Pero ¿qué ven en el Padre? ¿Qué ven? ¿Qué está haciendo el Padre? Está diciendo, en otras palabras, bienvenido, hijo mío amado. Bienvenido, esta es tu casa. Esta es tu casa, ya está tu habitación. Está todo tendidita tu cama, como si nunca te hubieras sido. Porque cada vez yo le decía al siervo que lo hiciera, porque tal vez volverías. Ahí está. Ese es el Dios que tenemos. ¿Qué le parece? Grandioso. Pues dije que era una de las parábolas más hermosas que podemos apreciar en las escrituras. ¿Sí lo están viendo? ¿Están viendo la hermosura? Entonces, versículo 23, y traer el becerro gordo. Ahí le fue mal al pobre becerro por llegar el hijo. Alguien tenía que pagar. Traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, ahí estamos en fiesta, estamos en celebración, algo pasó. ¿Qué pasó? El hijo del patrón o del jefe del señor de la casa volvió. ¿Cómo que volvió? Sí, regresó. ¿Cómo te parece? El tanto que lloraba por él, el tanto que suspiraba por su hijo, cómo se le veía la tristeza y el dolor por no tenerlo, cómo estará de feliz. Tal vez eran conversaciones entre los siervos, pero ahí había llegado y había fiesta.
A veces Dios permite el sufrimiento por causa de haber tomado malas decisiones para que nos acerquemos a Él. El sufrimiento fue para el Hijo la manera en que Dios lo hizo reaccionar. Lo tuvo que sacudir, lo tuvo que sacudir con cosas que pasaron para que entendiera dónde estaba y lo que estaba haciendo. Ahí está el Padre. Ahí está el Padre. Pero ustedes han escuchado una hermosa melodía y alguien desentona. ¿Cómo les parece? Se la tiró, ¿cierto? Pues miren esto que sucede aquí, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué hizo el hijo? Se alegró. ¡Oh, mi hermano llegó! ¡Le voy a saludar! ¿Cierto? ¿Qué pasó? Se enojó. ¿Por qué se enojó? Se enojó. Se enojó y no quería entrar. ¡Ay! No, que salió por tanto su padre. Y escuchen, le rogaba que entrase. Qué papá tenemos. Que así es nuestro Dios, como ruega él, como insiste, entra a casa, hijo, y nosotros nos quedamos afuera. No, espera un tiempo, así somos nosotros. Y él ruegue, y él, pero un día ya no habrá más oportunidad. Versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre: Padre, tantos años que sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Quiénes somos hijos acá? ¿Quiénes hemos sido hijos? Todos. Podemos decir que nunca hemos desobedecido a nuestros padres. Que levante la mano el que nunca haya desobedecido a sus padres. Bueno, ninguno. O sea, pero miren lo que está diciendo este. ¿Qué está diciendo? Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Qué ven ahí? ¿Qué más ven? Mucha envidia. Envidia. ¿Qué más ven? Egoísmo. Les pregunto, el hijo mayor nunca se fue de la casa, ¿es cierto? Él estuvo desde el principio de la parábola, estamos terminando la parábola y todavía está. ¿Se fue algún día? No. Pero les pregunto esto. Él estaba enojado. ¿El papá cómo estaba? Feliz. Las emociones del padre son distintas de las emociones del hijo. Está distanciado emocionalmente el hijo mayor, está distanciado del corazón de su padre. Entonces, la pregunta otra vez: ¿está con su padre o no está con su padre? O sea, usted lo ve y no ha salido de casa. Usted lo ve y no ha salido de casa. Pero el padre que conoce a su hijo sabe que hace mucho tiempo se fue. El hijo menor estaba lejos en su corazón y lo expresó, ¿cierto? Y se fue. El hijo mayor estaba lejos en su corazón, pero no lo expresó, se quedó. ¿Quién es más pecador? ¿Quién necesita arrepentimiento? ¿Quién necesita arrepentimiento? ¿El mayor? O sea que el menor no. Ya se repitió, ¿no? Eso. O sea, el menor necesitaba arrepentimiento, muy bien. Y también el mayor. O sea que ambos, tanto el que expresó exteriormente su pecado
tanto como el que interiormente tenía el pecado y no lo expresó. Ambos necesitaban arrepentirse. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Cuando yo voy a la iglesia y yo cumplo con la iglesia y estoy allá y soy muy efusivo y aleluya, gloria a Dios, aleluya, y estoy y me siento muy bien, pero guardo en mi corazón pecado que no expreso, pecado que puede ser el orgullo, pecado que puede ser la soberbia, pecado que puede ser sentirme justo cuando realmente somos pecadores. Eso está aquí guardadito muy adentro, pero estoy en la iglesia y me ven muy bien. Pero me justifico en que yo soy muy serio como cristiano, en que leo la Biblia, en que hago esto y aquello. Me justifico en eso. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? El problema es que entonces eso será ¿cómo se aplica en cuanto al pecado? ¿Me están entendiendo? Una anestesia que me impedirá arrepentirme de verdad. Miren, ambas cosas son malas, pero lo más peligroso es lo que le pasó al hijo mayor, porque se sentía justo y por eso no se arrepintió. ¿Cómo estamos terminando? ¿Cómo está el corazón del hijo menor? ¿Cerca o lejos de su padre? Cerca. ¿Cómo está el corazón del hijo mayor? Lejos. ¿Ven? ¿Ven lo peligroso? Porque todos, absolutamente todos necesitamos, todos los presentes necesitan arrepentirse y humillarse a Dios. Así haya sido religioso de cuna, así el tío suyo sea sacerdote, sea monseñor, o sea pastor de pastores, o sea como se llame, el super líder espiritual, el misionero super reconocido en el mundo y fuera del mundo, quien haya sido, necesita ¿qué? Arrepentirse, necesita quebrantarse y humillarse. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo termina la historia? Versículo 32. Mas era el esfuerzo. Se había perdido. 10. Allá. Dígame en cosas que vemos aquí del hijo menor. Cosas. Dígame algo. ¿Qué vemos del hijo menor? Reconoció el pecado. Reconoció el pecado. Muy bien. Se humilló. Muy bien. Y se arrepintió. Se arrepintió. Muy bien. ¿Qué más podemos ver del hijo menor? Bueno, muy bien. Del hijo mayor, ¿qué vemos? Egoísmo. Una actitud soberbia, egoísta y orgullo. ¿Quién más? ¿Quién más me puede decir algo más? ¿Qué vemos del hijo mayor? Bueno, ¿qué vemos de Dios? Bueno, yo aquí coloqué unas cosas en los cajoncitos que ustedes tienen en las hojas. Aquí coloqué el hijo mayor. Dice, al inicio un corazón inconforme. Sí, el hijo menor. Al inicio un corazón inconforme. Después, la segunda casilla coloqué un corazón desenfrenado. Tercera casilla, un corazón sufriendo. Cuarta casilla, un corazón arrepentido. Quinta casilla, un corazón regresando a casa. ¿Qué les parece? Entonces lo dejé así, un corazón inconforme, un corazón desenfrenado, un corazón sufriendo, un corazón arrepentido, un corazón regresando a casa. El hijo mayor, coloqué en la primera casilla, un corazón satisfecho consigo mismo. En la segunda, un corazón juzgando. En la tercera, un corazón autojustificándose. En la cuarta, un corazón enojado. Y en la quinta, un corazón distante del Padre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, otra vez, el hijo mayor.
Un corazón satisfecho consigo mismo. Un corazón juzgando. Un corazón autojustificándose. Un corazón enojado. Y por último, un corazón distante del Padre. ¿Listo? Dios, creemos en Dios. Cuando el Padre, el Hijo le dice, papá, deme la parte de los bienes que me corresponde. El papá le dijo, usted aquí no se mueve. Aquí el que manda soy yo. ¿Qué pasó? Dijo eso. O sea que Dios es ¿qué? ¿Que da qué? Libertad, libre albedrío. El que quiere estar con Dios, está con Dios. Y el que no quiere estar, la puerta está abierta. Se puede ir. Así es con Dios. Así es con Dios. Cuando los discípulos se comenzaron a ir, algunos, el Señor les confrontó a los que quedaban y les dijo, ¿queréis ir o también vosotros? ¿También se quieren ir? El que se quiere ir. Pero ¿quién? Frente a esta hermosura de Dios que tenemos, mirándolo a Él, ¿quién se quiere ir? ¿Quién se quiere ir? Entonces tenemos un Dios que da libertad, el libre albedrío, un Dios también de qué? Cuando se levanta y miraba al horizonte, un Dios de paciencia, un Dios de amor, un Dios de misericordia. ¿Se acuerda cuando corrió y se echó? Un Dios de misericordia y un Dios con los brazos abiertos. El Dios que tenemos. El Dios que tenemos. Qué hermoso es Dios. ¿Quieres regresar hoy a casa, amigo querido? Si no has arreglado las cosas con Dios, puedes hoy volver. Él te espera. Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera. Si tus pecados no han sido lavados, hoy es el momento. Él está con los brazos abiertos esperándote. Él te dice, ven. Él mira con amor y te espera. Él quiere que regreses, que vuelvas y te humilles, que le digas que te perdone, que no mereces ser hijo de Él y que te perdone porque Cristo pagó por tus pecados en la cruz. Pero también, hijo de Dios, hija de Dios, que estás distante. Para ti es el llamado. ¿Cuánto te ama Él? ¿Cuánto te ama? ¿Cuánto te espera? ¿Cuánta oportunidad te ha dado a ti? Es hora de que regreses con Él. Es hora. Ya no más indecisión. Hoy debes tomar la decisión, ya mismo, en este momento, de volver a Él. Por favor, colóquese de pie. Señor, si eres amigo, si aún no has lavado tu sangre, perdón, tus pecados con la sangre del Cordero, si aún no has dicho nunca, Dios, perdóname, he pecado, he quebrantado tu ley, tus mandamientos, he hecho tantas cosas sucias, es hora de que hoy te acerques a Dios, de que hoy le digas, Señor, aquí estoy, Señor, sucio, miserable, maloliente, frustrado de un mundo que me ha dejado en bancarrota, de amigos que dijeron serlo, pero realmente nunca lo fueron. Aquí estoy, Señor. Perdóname, porque me has esperado, porque has estado esperándome con amor, con ternura, y yo he dicho, no voy a pensar. ¿Qué tengo que pensar? Y yo he dicho, voy a tomar una decisión un día de estos. ¿Qué tengo que esperar? Oh Dios, perdóname. Perdona mis pecados, mis horribles y sucios pecados. Y gracias porque Cristo pagó por mí. Acércate a Dios. Más que las palabras, Él ve que hay en el corazón, que hay quebrantamiento, que hay humillación. Mírale a Él esperándote
Pero si tú eres hijo o hija de Dios y te has alejado y te has enfriado, has cambiado reuniones de la iglesia por irte con tus amigos, has cambiado reuniones de la iglesia por cosas que no valen la pena, has abandonado los principios bíblicos por un pecado miserable, un pecado que te lleva, que te ahorca, que te ahoga, que te quebranta, que te pisotea. Por ese pecado que te pisotea, por él has dado vida, has gastado tu vida y tus años. Basta ya. Ven hoy mismo a Jesús, hijo, hija de Dios. Hoy el llamado es para ti. Ven a Jesús. Él mira tu corazón quebrantado. Él mira tu corazón humillado. Él está con los brazos abiertos para ti. Ven a él. Oh Dios, no merezco ser tu hijo. No merezco ser tu hija. No lo merezco, no. No, no. Cristo murió por mí. Lo reconocí una vez, pero he vivido como si no me importara. Como si me importara nada el sacrificio de él. Y he pasado por encima de su persona y su santidad y de su pureza. Qué miserable he sido, qué malo he sido. Oh Dios, perdona. Vengo a ti. Oh, vengo a ti, Señor. Vengo a ti, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. En nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, amigos. Dios les bendiga. Si hay inquietudes, si hay dudas, si hay algo por decir, estoy disponible.